nosotros es de suma importancia que se esté llevando a cabo esta audiencia sobre violencia contra los trabajadores, y agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que integran el Tribunal Permanente de los Pueblos. Muchas gracias por estar aquí en el Sindicato de Mexicanos Electricistas. De la misma manera, agradecemos la presencia de las distintas organizaciones que hoy damos cuenta sobre lo que estamos viviendo en México, un país que ha vivido distintas transformaciones a partir de la desigualdad social, de la desigualdad económica y contra el autoritarismo. Por citar épocas importantes, el proceso de independencia en México en 1810, por citar nuestra Revolución Mexicana de 1910, que dio paso a esta constitución política hoy vigente, que dio el paso de acabar con ese autoritarismo. Y fue difícil para los mexicanos de aquella época, porque hubo una revolución con más de 1 millón de muertos en el país, para avanzar en un país democrático, para avanzar en un país con 3 poderes del Estado: el poder legislativo, que permite crear las leyes para avanzar en mejores condiciones de vida y de trabajo para los mexicanos; poder legislativo, que está constituido por una Cámara de Senadores, por una Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo de México, con un poder judicial que está para equilibrar tanto al poder legislativo como al ejecutivo. De acuerdo a nuestra Constitución, el ejecutivo está para administrar el país con las herramientas que emanan del Congreso de la Unión. El Ejecutivo está para ampliar los derechos y prerrogativas de los mexicanos, además de respetar la Constitución y las leyes. Lo más importante, los sabios que hicieron esa Constitución, en su artículo primero, establece cuáles son las garantías individuales de los mexicanos. Y hoy he oído modificaciones, incluso el año pasado, que han llevado a rango constitucional los derechos humanos, entre los que están los derechos laborales. Queremos señalar que hoy el tema de luz y fuerza del centro, el despido de 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, es un asunto de interés nacional. Es un asunto que cuestiona las instituciones públicas, porque fue una decisión de Estado. Se confabularon los 3 poderes del Estado. Hoy el Estado de Derecho en nuestro país violentado. Los responsables de ese equilibrio entre los 2 poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, es el poder judicial. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está para garantizar que esto se cumpla. Y hoy ese Estado de Derecho en nuestro país se ha violentado con este caso y muchos de los casos que se están presentando en el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde esa Constitución es letra muerta a partir de las firmas de México en tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, donde por encima de nuestra Constitución está el Tratado Internacional, que no beneficia a los mexicanos sino a las transnacionales. Hoy vemos cómo las transnacionales, con los grupos empresariales en México, esa oligarquía, que son los dueños del dinero, que se han convertido prácticamente en un poder político, son los que toman las decisiones en nuestro país. El Sindicato Mexicano de Electricistas se ha opuesto a la privatización de la industria eléctrica, que fue inscrita en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994, que dio paso a modificaciones a la Ley del Servicio Público con Salinas de Gortari. Y por esa osadía
de desmede oponernos a la entrega del patrimonio de los mexicanos, que es la industria eléctrica, por ser un área estratégica para el desarrollo económico y social de nuestro país, por oponernos a reformas a la legislación laboral para acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora, producto de este proceso revolucionario en México. Por eso somos sujetos de todo el poder del Estado contra un sindicato democrático e independiente. La toma armada y militar demuestra entonces que esa legalidad y ese Estado de Derecho en nuestro país es letra muerta. Aquí nos quedaba claro que eran policías federales los que entraron por la noche, sin previo aviso. Luz y Fuerza no es una empresa, es una industria, es un organismo público descentralizado, creado por mandato del Congreso de la Unión para prestar un servicio público en la zona central del país. Nadie puede tomar una decisión de tomar las instalaciones de esta manera. Hoy nos enteramos de que no fueron policías federales, sino fue el ejército vestido de policías federales. Y en el propio expediente, porque también han sido acusados militares por oponerse a que les cambiaran el uniforme. No le pueden cambiar el uniforme a los militares porque está normado también en la Constitución y en tratados internacionales. Se los cambian, se oponen los militares, y por oponerse los militares fueron consignados, procesados ante la Corte Militar, encarcelados. Se opusieron, dijeron: sí nos cambiamos el uniforme, pero damos la inscripción a la PFP. Y hoy tenemos ya conocimiento del expediente de estos militares procesados, y les dieron entonces hasta instrucciones de disparar a los trabajadores en caso de oponernos. Y eso es muy evidente. Hoy aquí hay una violación constitucional y a los tratados internacionales. Y nosotros decimos: en México no hay justicia para los trabajadores. Hoy todos confabulados desde las instituciones públicas, hoy cuestionadas por todo el país. Y esa es la ilegalidad y el Estado de Derecho que tanto pregona este señor, que llegó Felipe Calderón robándose la presidencia de la República en el 2006, sin ninguna legitimidad, que inició una guerra en contra del supuesto crimen organizado que ha dejado más de 60,000 muertos en nuestro país, y que vemos que lo que va de año, solamente en este año van ya más de 4,000 muertos. Insiste en avanzar, en meter al ejército, a la marina, a todas las fuerzas armadas en todo el país, como si eso fuera una alternativa de solución en nuestra patria. Tenemos compañeros que van a dar su testimonio de cómo entraron los militares por la noche con lujo de violencia. Vamos a escuchar testimonios de compañeros que se liquidaron incluso, compañeros que aceptaron hacer sus empresas pymes y quebraron. Toda esa campaña mediática de luchamiento en contra de la dirección del sindicato y de nuestros compañeros. En varias protestas fuimos reprimidos, compañeros que incluso estaban presentes por las Fuerzas Armadas. Hay compañeros que están en la cárcel por más de 1 año y 6 meses, como Miguel Márquez Ríos, acusado de delitos que no se veían desde los años 30. Compañeros que llevan desde abril del año pasado en la cárcel, en el reclusorio Oriente, son 11 compañeros. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo van a fallar en favor de los trabajadores que están confabulados? Y quien los pone ahí no solo el pueblo, quien pone a los ministros y magistrados es el propio Ejecutivo, con la complicidad del Senado de la República. Por eso la necesidad del Sindicato Mexicano de Electricistas de explorar este tipo de organismos internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos, que nos oriente sobre cómo llevar nuestras quejas y denuncias en el plano internacional, porque estoy seguro, compañeros, que a pesar de que tienen el control en nuestro país de las instituciones públicas, que han roto la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, estoy seguro que con la resistencia de los electricistas dignos y heroicos que hemos estado aquí dando la pelea por más de 2 años, 7 meses, vamos a poder encontrar
un organismo internacional que haga justicia a los trabajadores y al pueblo de México, que no se quede impune este autoritarismo de Felipe Calderón. Estamos seguros que el próximo 1 de julio va a perder la elección el partido en el poder, que es el PAN. Calderón va a terminar su sexenio como uno de los presidentes más autoritarios y fascistas de los últimos 80, 100 años, pero además una terrible corrupción y descomposición de esta clase política. Y nosotros tenemos que continuar nuestra lucha, porque no podemos permitir que esto vuelva a suceder contra otro sindicato, contra nuestra sociedad. Tenemos que darle escarmiento a estos políticos que obedecen no a los intereses de los mexicanos, sino a los intereses de las transnacionales en esos tratados de libre comercio. Y estoy seguro que podemos hacer lo que hicieron los peruanos con Fujimori, llevarlo a la cárcel y que paguen por todos los delitos contra la sociedad, contra los delitos de lesa humanidad, contra el papel en los bienes públicos. Por eso vamos a continuar en nuestra lucha haciendo estas denuncias públicas y esperamos que la resolución del Tribunal Permanente, que ha sido un proceso largo de más de 2 años para hacer que ellos vinieran a sesionar en nuestro país, y van a poder en todos estos años que van a sesionar encontrar que uno de los principales problemas que tenemos en México, una clase política que está a la merced de los empresarios y de las transnacionales, tratados de libre comercio que se han firmado que no benefician a los mexicanos. Ustedes lo acaban de observar en la visita en Ciudad Juárez, una ciudad importante para el desarrollo de nuestro país y el cambio radical en las formas de gobierno. Le pusieron Juárez en honor al benemérito de las Américas, a Benito Juárez, que fue el que abrió o que luchó con las leyes de reforma para separar el Estado de la Iglesia. Y por eso estos reaccionarios quieren acabar con todo vestigio de la Revolución Mexicana, pero no van a poder, porque vamos a continuar en nuestra lucha. Van a poder observar cómo están devastando las tierras para seguir saqueando con minerales a costo que sea. Van a observar todos los femicidios que están viendo, van a observar todos los transgénicos que están metiendo para cultivar en nuestras tierras, que vienen de los Estados Unidos y de otros países, y que están provocando cánceres importantes y contaminación a las propias tierras. Van a observar cómo se ha desindustrializado nuestro país para que toda la economía sea a través del lavado de dinero y sea a través del tráfico de drogas, del tráfico de seres humanos. Por eso estamos dispuestos como SME y organizaciones de este tribunal a continuar en la lucha hasta que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, hasta que haya justicia para los trabajadores, hasta que se reponga luz y fuerza del centro y a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias.